Bueno, comenzamos. Vamos a recordar de inmediato eh, algunos conceptos para la prueba del día jueves. Tenemos prueba el jueves. Lo vengo anunciando la semana pasada. Esta prueba va a tener toda la materia que no alcanzamos a ver desde los números enteros. Nosotros alcanzamos a ver todo lo que eran números enteros. Entonces ahora nos toca razones. Voy a revisar bien aquí, porque es prueba de porcentaje. ¿Me equivoco? Octubre. Concepto de porcentaje. Regla de 3 y todo eso. Y proporciones. ¿Ya? Y proporciones. Inversa directa, por lo menos identificación. Algo por ahí. A ver, hay un tema que a mí me gustaría mucho que... ¿Qué pasó? Vamos a ir un poco, devolviéndonos un poquito a lo que es la razón, al concepto de razón, ¿ya? Para ponerle los nombres a una razón, a los términos de una razón. Y después vamos a hacer un resumen de lo que es la proporción inversa y directa, que fue lo que vimos la clase anterior. No lo reforzamos mucho, pero yo creo que se puede identificar fácilmente. ¿Ya? Por lo menos identificar, no calcular. Hablando de identificación. Pero esto nos va a centrar para el próximo año poder hablar de funciones y relaciones proporcionales, ¿ya? Y tiene que ver también mucho con álgebra, entonces igual es importante que usted ponga atención a esta clase y a las que vienen después, ya que nos queda la prueba del jueves y 2 clases más. Si usted me debe alguna nota, por favor, hágamelo saber. Yo sé quién es la gente que me debe nota y los voy a citar de aquí al viernes para que tengan la posibilidad de hacer la prueba. Y lo otro, bueno, el tema de los trabajos, no sé, estaba la autoevaluación, que no sé si alcanzaron a realizarla todos, pero creo que faltaban 4 personas en este curso. Era ¿Sí? Comenzamos entonces, muchachos, con la clase de hoy. Bien, lo primero que vimos fue el concepto de razón. Hablamos de que la razón es una comparación. ¿Comparación de qué? De 2 cantidades, de 2 o más cantidades. Ya. Estas razones yo las puedo, digamos, trabajar de la siguiente forma. Las puedo escribir como una división y también como una fracción. Ya. Ahí sí. Al primer término de la razón, yo le voy a llamar antecedente. Y al segundo término de la razón, le voy a llamar consecuente. Entonces tenemos antecedente y consecuente. ¿Por qué lo pongo de esta forma? Porque a la larga, cuando nosotros vemos proporción, el antecedente se convierte en el eje X. ¿Se acuerdan que la clase anterior vimos un gráfico? Ya, en el eje X. Y el consecuente es el eje Y.
Y esto va básicamente con un gráfico que nosotros lo trabajamos, en donde el eje horizontal es el eje X y el vertical es el eje Y, siempre con una flechita. Ahora, estos pueden ser positivos, negativos, ya estamos hablando de un plano cartesiano. Y bueno, el antecedente le dice qué tiene que hacer el consecuente. Me explico. Por ejemplo, si decimos que para hacer una mezcla de arroz, como lo hicimos la vez anterior, era una taza de arroz. ¿Se acuerdan de esto? Una taza de arroz por Sí. 2 de agua. 2 de agua. Y esta es la razón, una es a 2. Si yo Una modifico razón. el antecedente, por ejemplo, si yo al antecedente le pongo 3, el consecuente 6. 6. 6. O sea, el antecedente va a cambiar al consecuente a medida que este mismo va cambiando. Si este cambia, el antecedente cambia, el consecuente también. Por eso es que se le ponen esos nombres. ¿Ya? Ya. Luego, aparte de ver el tema de las razones, por ejemplo, también las razones se pueden sumar hacia abajo. Por ejemplo, yo puedo sumar estas razones hacia abajo y puedo tener un valor total, que era de donde sacábamos nosotros los porcentajes, ¿se acuerdan? Por ejemplo, hablábamos de 3 de 6, por ejemplo, aquí tengo de 9 fichas, 3 son azules y otras son rojas. ¿Ya? Por ejemplo, de 9 en total. Este es el total. Entonces yo podría poner, por ejemplo, que este era el 100%. Tenía que calcular cuál era el porcentaje de las azules y cuál era el porcentaje de las rojas. ¿Y cómo los comparaba? 3 de 9 es igual a 100 y aquí ponía X, ¿se acuerdan? Sí. Y ahí sacamos un porcentaje. Ojo que esto también viene en la prueba. Porcentaje. Este porcentaje lo sacábamos de acuerdo a una multiplicación cruzada o lo que se llamaba regla de 3. De 3. Y decíamos, me quedaba que X iba a ser igual a 3% partido en 9. Y que esto nosotros lo podíamos simplificar, qué sé yo. Aquí me quedaba 1 y aquí me quedaba 3. Al final X me quedaba 100 partido en 3, que era igual a 33,3 periódicos. ¿Cierto? Entonces, el 3 es igual a 33,3 periódicos por ciento. Y el otro era 6 es a 9, como X es a 100, para calcular el porcentaje, ¿se acuerdan? Regla de 3, 6 por 100 partido en 9, X es igual, simplificábamos, aquí me quedaba 3, me quedaba 200 partido en 3, que era igual a 66,6%. Entonces esto era igual a 66,6%. Y ahí teníamos los porcentajes de cada una de las variables. Esto es a grandes rasgos, ¿eh? Estoy haciendo todas las clases que vimos para atrás, usted ya las puede revisar y puede tener todo esto. Lo único nuevo que acabamos de ver era esto, el antecedente y consecuente. ¿Por qué lo acabamos de ver ahora? Porque la verdad es que avanzamos tan rápido que se me había olvidado que le pusieran nombre al antecedente y al consecuente. Ya. ¿Por qué vimos antecedente y consecuente ahora? Porque está en la prueba.
No necesariamente, pero quería que vieran esto, el tema de los ejes. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos algo que se llama proporción. Y esto es de la clase pasada. Teníamos dos tipos de proporción. Había una proporción directa. ¿Se acuerdan? Sí, y Y la tenía una indirecta. proporción indirecta. Ya. La proporción directa me dice a mí que voy a poner de nuevo el ejemplo de las tazas de agua. Yo lo puedo poner para el lado, para abajo, para arriba, para todos lados. ¿Ah? Ojo con eso. Eh, Ya, por ejemplo, tengo el antecedente y tengo el consecuente. ¿Ya? Entonces, por una taza de arroz eran 2 de agua. Si tengo 3 tazas de agua, 1,5. 1,5. 1,5. 1,5 de arroz. Muy bien. Si tengo 6 tazas de agua, 3 de 3. arroz. 3 de arroz. Y si tengo 8 tazas de arroz, yo aquí voy a 4. poner I, por ejemplo. Y te puedo decir, averígüeme el valor de I. 4. Entonces, usted para poder hacer esta proporción, usted tiene que multiplicar cruzado. 16. También tiene que ocupar 6. regla de 3. 16. Sí, sí es el resultado, hijo. Pero, por ejemplo, aquí es 8 por 3, o sea, 6 por 8, 48 dividido en 3, 16. ¿Se da cuenta? Entonces, aquí ocupo también regla de 3, la misma regla de 3 que ocupo para calcular el porcentaje. Entonces, la proporción directa, ¿de qué me doy cuenta? Que si aumenta el antecedente, ¿qué ocurre con el consecuente? También. También aumenta, pero aumenta, por ejemplo, aumenta 1, es a 1,5 o aumenta en forma proporcional. Proporcional. Aumenta en forma proporcional. ¿Qué quiere decir esto? Que si yo multiplico cruzado cada uno de estos números, así por ejemplo, si multiplico 2 por 1,5 me da 3 y 1 por 3 es 3. Me dan exactamente el mismo El mismo. producto. Por ejemplo, 2 por 3 es 6 y 1 por 6 es 6. 2 por 8, 16. 1 por 16, 16. ¿Se da cuenta? Entonces yo puedo multiplicar cualquiera de estas razones cruzadas con cualquiera y me va a dar el mismo producto, el mismo valor. Por lo tanto, en la proporción directa, si aumenta el antecedente, aumenta el consecuente. Eso es por una parte. Si aumenta el antecedente, aumenta el consecuente. O también podemos llamarle que si aumenta una variable, la otra también aumenta. Y teníamos también la proporción indirecta, que fue la que vimos casi al final de la clase anterior. ¿Se acuerdan de la construcción de la casita? Había una casa que se estaba construyendo y que una persona se demoraba 12 meses en Un construirla. año. Entonces, 2 personas ¿en cuánto tiempo lo hacían? 6 ¿En meses. más o en menos 6 tiempo? meses. 6 meses. En 6 meses. Y así, 3 personas ¿en cuántos meses? 4. 4. 4 No, meses. 3. Y para demorarse 2 meses, Eran 4 personas, si no me equivoco. ¿cuántas personas? Si no 4. me equivoco, 4 o 5. A ver, 4. piénsalo bien.
¿Qué ocurría para demorarse 2 meses? 6. 6. ¿Cuánto? 6. 6, perfecto. Y para demorarse un mes, 12. 12. Acá es distinto la proporción directa de la indirecta de la directa. Ojo, La consecuente baja. aquí el producto del antecedente y el consecuente siempre va a ser el mismo. ¿Me explico? ¿Cuánto es 1 por 12? 12. 12. ¿Cuánto es 2 por 6? 12. 12. ¿Cuánto es 3 por 4? 12. 12. ¿Cuánto es 2 por 6? 12. 12. 12. ¿Se da cuenta? Entonces, si yo Sí. multiplico estos dos, Tiene que Va a dar dar lo 12. mismo. me da el mismo. Y ahí yo sé que es una proporción directa y que está indirectamente proporcional. Porque claro, yo puedo poner 5 aquí, 5 y puedo poner un mes, pero eso está directamente proporcional. No, Si yo pongo, por ejemplo, 5 y aquí pongo un mes, ¿es proporcional? No, No, porque si yo multiplico 5 por 1 es 5, no me da 12. Entonces, esto no es proporcional. ¿Ya? Ahora, ¿cuál es la gracia de la proporción indirecta? Que si el antecedente aumenta, el consecuente Baja. disminuye. Y si el antecedente disminuye, el consecuente Aumenta. aumenta. Por eso que es indirecta o inversa. ¿Ya? Entonces, la vamos a llamar inversa mejor, para que no se confundan con el nombre. Ah, indirecta nomás, profe. También sirve de indirecta. O indirecta. Bueno, para que la proporción sea inversa, entonces, si el antecedente Aumenta o disminuye. aumenta, el consecuente Disminuye. o al revés. lo vamos a poner con el signo. ¿Ah? Si X aumenta y Y disminuye disminuye. proporcionalmente, ojo, ¿ya? Si X disminuye Y aumenta. y aumenta, siempre proporcional. Proporcionalmente. Proporcional. Siempre proporcionalmente. Vamos a ver algunos ejemplos ahora a continuación, para que quede un poquito más claro el tema de la proporción inversa y de la proporción directa. ¿Les parece? Sí. Después usted esto lo puede escribir en su cuaderno, usted le pone pausa al video y lo hace tranquilamente. Bien. Tenemos acá un pequeño problemita. Y tenemos que primero determinar si la proporción es inversa o directa. Veamos qué pasa. A partir de la siguiente tabla, se encuentra el valor de X e Y, sabiendo que las variables involucradas son, ¿qué son? ¿Qué dice que son? Indirecto. No, dice que son Proporcional. Directas. directamente Proporcionales. proporcionales. Es decir, que si Y, mira, aquí lo pusieron al revés, ¿eh? Ojo, el orden da lo mismo,
pero tienen que fijarse, ¿cuál sería el antecedente aquí? ¿Los desayunos a donar o el dinero recolectado? Mm, ¿Cuál sería el antecedente? El desayuno, ¿no? Exacto. De acuerdo a la cantidad de desayunos que se donan, es el dinero que yo voy a recolectar. Por eso que se llama antecedente y consecuente. ¿Ya? A ver, atención. Tenemos la primera razón. Si se donan 3 desayunos, tengo 1.800 pesos calculados. Me dice que es directa. Por lo tanto, se aumentan los desayunos. Se aumentan los desayunos. ¿Qué pasa con el dinero? Aumenta. También aumenta. Ojo. Dijimos que para esta tarea podemos ocupar regla de... ¿Regla de cuánto? 3. Regla de 3. Por lo tanto, veamos. En la misma tablita. Ojo, ponga mucha atención con lo que va a hacer el profe Marco. ¿Ah? Porque Cuesta 600. después va a calcular usted la segunda. Ya, se supone que si voy a ocupar regla de 3 tengo que multiplicar ese por este. Entonces serían, estoy en clase. claro, 1.800 por X. Ahora, Lo voy a poner aquí. Espérate. Lo voy a escribir mejor. ¿por qué tú usas el teléfono? Los que están... chiquillos, Jairo, si está con el teléfono, gíralo. 1.800 por X. Así me queda, ¿cierto? Jairo. No están escuchando el hombre. Jairo, Ya, ahí sí. Está puro durmiendo el hombre. Ya, 1.800 por X, ¿cierto? Y aquí sería 3 por 300. Digo, 3000. 3 por 3.000. Armamos nuestra regla de 3. ¿Cómo quedaría la regla de 3? Ya, pues chiquillo. Quedaría 3.000 por 3 dividido en Perfecto. 1.000. Muy bien. Entonces, X va a ser igual a ¿qué? X igual a 3.000 por 3 partido en 1.800. Ya, lo voy a hacer con toda la calma. No me voy a apurar. Ya. 3.000 por 3, ¿cierto? ¿Partido en cuánto? 1.800. 1.800. Ya. Muy bien. Comenzamos entonces a ocupar nuestra regla de 3. ¿Cómo lo hacemos? Factorizando. Factorizando o simplificando. Ya. Vamos. ¿Por cuál simplificamos? 1.800 les quito los 2 ceros y les resto también al 3.000. Muy bien. ¿Puedo seguir factorizando? Espérate, ¿cómo me quedo aquí? Aquí me Sí, queda el 18 y el 3. 30, espérate, 30 por 3 partido en 18. Ya, así me quedo después de la primera factorización. El 18 por el 3. 18 en 3. Quedaría 6. Ya, a ver, El 18 en ya 6 voy. y el 3 en 1. El 3 y el 18 lo simplificamos en 3. Este me queda en 1. 1. El Otro 18 en 6. en Este 6. me queda en 6. Ya. Voy a ir avanzando para que la gente que todavía no entiende esto lo vaya entendiendo. Entonces me queda 30 multiplicado en 1. Déjate de jugar, Rodrigo Cuevas. Si no, te saco de la clase. Partido en Partido en 6. 6. Ya. Sigo. ¿Puedo simplificar? ¿Puedo seguir simplificando?
Sí, el 6 y el 30 Perfecto, ¿por cuánto? por 6 Por 6. Entonces este me queda 1, y el de arriba 5. 5. Y me queda entonces 5 por 1 5 partido en 1 igual a 5. igual a 5. Por lo tanto, el resultado es 5. 5. Ya tengo ahí entonces mi resultado, que este es igual a 5. Perfecto. Me falta otro más. Después usted, recuerde que usted lo puede anotar después todo esto y todo el cuento. Yo necesito borrarlo. Borré el... Este es igual a 5. Ya. Veamos el que está más abajo. ¿Con cuál lo puedo comparar para que sea más simple, lo más simple posible? ¿Lo podré comparar con el primero? Sí. Sí Cada puedo. uno. ¿Saben ustedes que puedo? No solamente puedo compararlo aquí, Cada desayuno vale 600. como es directo, lo puedo comparar con el de arriba, con el 1800, para que sea más chico. Pero ya nos gustan las cosas difíciles y vamos a probar con los dos. Entonces nos queda 4800 por 12 va a ser igual a... Y... nos faltó algo en la otra. De ahí lo vamos a solucionar. Y por 8. ¿Cierto? Ya. Lo armo como... Entonces me queda x igual 4800 por 12 partido en 8. 8. partido en 8. Muy bien. 7200. Partido en 8. Simplificamos de inmediato, paso a paso. ¿Cuál primero? El 8 y el 48. El 8 y el 4800. Ya. Ajá. Por 8. Aquí me queda el tiro en 1 y el 4800 dividido en 8. Sería. Espere. 48 en 6. O sea, 6 en 48. Sería 8 y le agregáis los ceros, hombre. De veras que es 8. Espérate. Borré todo, que soy pájaro. sería 600. Espérate. Ya. Sería 600. 600. Me quedó más o menos feo, pero da lo mismo. Seguí. Ya, todo esto me va a quedar partido en 1. ¿Y aquí me quedó cuánto? 600 por 600 12. por 12. 600 por 12. ¿Cuánto será 600 por 10 siquiera? Por 12 serían 7200. Por 12 serían 7200. 7200 partido en 1. 1, que sería al final 7200. 7200. Al final sería 7200. Ojalá que tus compañeros estén poniendo atención, porque estoy cachando que no pasa nada por ahí. Ya. Dijimos que lo íbamos a hacer con otro también. Vamos a hacerlo también con el 1800. ¿Cierto? Ya, vamos con el 1800. Ahí, lo íbamos a hacer así.
Ya, rápido. X es igual. No, en este caso no es X, es Y. Me equivoqué. Y. Ahí, bien corregido. Sí, me había equivocado ahí. Y. Ya. Y va a ser igual a ¿qué? 7,200. 1800 multiplicado en 12 Dividido 3, o sea, partido en 3. y dividido en 3. 3. Simplificamos. ¿Cuál simplificamos? El 3 y el 12. ¿El 3 y el 12 o el 3 y el 1800? Cualquiera, da lo mismo. El 3 y el 1800 para que sea más fácil multiplicar. Muy bien. Número que Serían multiplicado por 3 me dé 18, porque después le agregamos los ceros. 600. 6 y le agrego los ceros. ¿Y qué me quedó? 600. 600 por 12. 600 por 12. Partido en 1. ¿Se fija o no? Sí. Y esto es igual, no hay para qué seguir calculando si lo tengo listo arriba. 7200. Ahora usted se preguntará, chuta, si esto es directamente proporcional, si yo reemplazo y, tiene que darme lo mismo. Porque aquí estamos en una igualdad, ¿cierto? Entonces, si yo cambio el valor de i por 7200, tiene que darme lo mismo. Entonces, 4800 multiplicado por 12 tiene que darme igual a 7200 multiplicado por 8. 8. Veamos qué es lo que pasa. Pero como lo vamos a ver, yo quiero que usted mire la cámara, si es que puede ver lo que yo estoy haciendo ahora en la calculadora. Y 4800 multiplicado por 12 es igual a 57.000. 57.600. Si es igual a 7.200 por 8, quiere decir que estamos bien. Y sí, Que es proporcional. 57.600. Entonces, acabamos de descubrir cuáles eran los valores de X y de Y. ¿Cuál es el valor de X? ¿Se acuerdan? 5. 5. El valor de Y, 7,200. roncaba caleta. Jairo, Jairo, muteate. lo voy a echar de la clase. Porque ni siquiera pesca. Entonces, chao nomás. No tengo tiempo de estar pasando malos ratos. X igual a 5, entonces, y es igual a 7.200. Después usted revisa los videos y puede observar lo que acabamos de hacer. Aquí tengo otra tabla. Mire. Ay, ay, ay. Aquí está un poco más difícil. Dice, revoluciones del motor de una moto. Velocidad de una moto a 60 kilómetros por hora, 1400 revoluciones por minuto. Y aquí podemos calcular a través de regla de 3. ¿Cómo lo hacemos a través de regla de 3? Voy a hacerlo en la pizarra que es más rápido, chiquillo. ¿Ya? Entonces, velocidad de una moto
revoluciones. Tengo 60, 1400. Tengo 75 y tengo X 50, 50, ¿cierto? Eso es lo que tengo. Ya. Muy bien. Voy a calcular primero y entonces multiplico cruzado. Multiplico cruzado. ¿Cómo me queda? Y igual a 75 o 1400 por 75. Ya, tengo los dos datos, conozco los datos, estos datos que están aquí. Entonces sería 1400 por 75 partido Partido en 60. en 60. Todo esto va a ser igual a I. Muy bien, factorizo de inmediato. El 60 y el 1400. El Quitando 60 0. ¿por cuánto? Le quitamos 0. Ya le quito un 0. Me queda 140 por 75 partido en 6. ¿Cuál hago ahora? Tengo dos números pares por lo menos. ¿Cuáles son los pares? Supongo que el 140 y el 6, pero no sé cuánto es. Ya. Esto me queda en 3, este me queda en 70. Me queda En 2. 70 por 75 partido en 3. ¿Puedo seguir simplificando? Sí. Aunque usted no lo crea, sí puedo. ¿Cuánto suma 7 y 5? 75. O sea, no. ¿Cuánto suma el 7 y el 5? 12. 12. 12. Por lo tanto, es múltiplo de 3. ¿Se da cuenta? Entonces yo puedo simplificar por 3. Simplifico en 3. Este me queda en 1 y este 75 dividido en 3. 15, no, 15. Ya, a ver. El 3 en el 5. 25. 25. Muy bien. Entonces me queda 70 por 25 partido en 1. ¿Qué hago ahora? 70 por 25. 70 por 25. 5 por 0, 0. 5 por 7, 35. Ahora voy con el 2. Le agrego un 0. 2 por 0, 0. Y 2 por 7, 14. 0, 5, 7, 1. ¿Cuánto es? 1750. 1750. Partido en 1. Entonces, X es igual a 1750. 1750. 1750. Después lo vamos a comparar, ¿eh? Después vamos a ver si lo hicimos bien. Ahí queda para que lo copien. Vamos ahora con este que está acá. Pero ¿será necesario hacerlo con este del lado o podemos hacerlo con el que está primero? Podemos hacerlo con el... Podemos hacerlo con cualquiera de estas dos razones. Puede ser con esa o puede ser con esa, ¿cierto? Ya, con cualquiera de las dos. ¿Cuál eligen? La primera. La primera. Entonces queda 60 por 5050. y 1400 por X. Entonces, X va a ser igual a ¿qué? X va a ser igual a X más 60 por 5050. Partido en 1400. Perfecto. Simplificamos. ¿Cómo simplificamos? factorizando. Puedo quitar un 0 al 1400 y uno al 5050. ¿Ya? Y después lo mismo con el 60.
Después lo mismo con el 60. Entonces le saco un 0 aquí, saco un 0 acá. Ya, me queda 6 por 505 partido en 14. ¿Puedo seguir simplificando? El 14 y el 6 Muy bien. en 2. En 2. Esto me queda 7 y esto me queda 3. Me queda 3 por 505 multiplicado en 7. O sea, dividido en 7. ¿Puedo seguir simplificando? No. No. Tienes toda la razón. No puedo seguir simplificando. Por lo tanto, ahora simplemente multiplico. 15.015. ¿Cuánto? 15.015. No es 15.015. Aquí, No. mira, 1515. ya, hagan, sí, espérate un poquito. Háganse un orden mental. Agarren el 505, por si les cuesta tanto multiplicarlo en 3, y lo transformamos en una suma. 500 más 5, ¿cierto? Y esto lo multiplicamos en 3. Entonces, 3 por 500, 1500, más 3 por 5, 15. ¿Cuánto queda? 1515. Partido en 7. En 7. ¿Ya? No, 1515 partido en 7. Seguimos. Tengo que dividir. 1515 dividido en 7. Número que multiplicado por 7 me da 15. 2. 2. 2 por 7 es 14. 1. A 15, 1. Bajo la cifra siguiente que es el 1. 7. O sea, 1. 1. 1 por 7 es 7. Y 11 menos 7, 4. 4. Bajo la cifra siguiente que es un 5. El 7 en el 45. Por 6. 6. 6 por 7, 42. Y 42 lo voy a poner acá. 42, 3. o sea, 45 menos 3. ¿El 7 me cae en el Después. 3? No. No, coma. Agrego un 0. El 7 en el 30. 5. No. Espérate, hijo. 4. 4. 7 por 28. A 32. Le agrego un 0. Por 2. 14. 2. 14. Y me sobran 8. 6. 6. 60. El 7 en el 60. 8. 8. 8 por 7, 56. ¿Está bien o no? Un Puede subir 4. un poco. Ya, estoy bien. Suba un poco el este que no veo. Eran 4. 40. El 7 en el 40. 5. 7 por 5, 35. A 40, 5. Le agrego el 0. Parece 9. infinito. 7. No. 7 por 7. 7. 49 me sobra 1. Después 1. Me sobran 3. Y, no, voy a terminar el viernes, pero lo vamos a truncar ahí. Lo truncamos ahí. Entonces me queda 216,428. Ahí lo trunqué. Entonces, para llegar a las 5.000 y tantas revoluciones por minuto, tiene que ir a 216 kilómetros por hora.
la moto. Es mucho. Es mucho, ¿cierto? Va en carretera. Exacto. Entonces, acabamos de completar nuestro problema. Vamos a ir con uno de proporción inversa para ir terminando ya, chiquillos, porque ya. Gráficos de proporcionalidad directa, ya lo habíamos visto que los gráficos de proporción directa son así. En todo caso no voy a poner gráfico porque no alcanzamos a verlo, la verdad las cosas. Quizás lo vemos en la clase de la próxima semana ya para quedar un poco más claro. Pero más que eso, no creo. Lo que sí quiero ver es proporción inversa. Ya. Unimos con una flecha. Todos los que sean proporción inversa. A ver. El triple estudiante. La mitad de los trabajadores necesarios, el doble de los vasos, un tercio de lo necesario para el trabajo. La tercera parte del tiempo para adornar la sala. La mitad de los trabajadores necesarios, bla, 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 bla. Ya, a ver, el triple de los estudiantes tiene que ver con adornar la sala. ¿Cierto? Por ejemplo, si un estudiante se demora 2 horas en ordenar la sala, 2 estudiantes, ¿cuánto se demoran? Una. Entonces, aquí tiene que ver con un tercio. El doble del tiempo para realizar un trabajo. La mitad de... ¿Ah? Por ejemplo, si 10 Profe, se trabajadores repitió. 10 trabajadores se demoran un día, El profe, ¿cuánto se demorarán 5? la mitad de los trabajadores. Sí, pues, si 10 trabajadores se demoran un día en hacer algo, 5 trabajadores, ¿cuánto se demoran? La mitad. La mitad, ¿estás seguro? Tienen menos. Acuérdate el ejemplo de la casa. O sea, se tardan más. Se tardan más. Muy bien. Entonces, si Profe, tengo... hay una respuesta que se repite 3 veces. Sí, no importa. El doble del tiempo para realizar el trabajo, la mitad de los trabajadores necesarios. Aquí habla del cuádruple, ojo, cuádruple, 4 veces, la tercera parte, un tercio. ¿Cachai? Bueno, fome los ejemplos, no me gustaron. Ya, seguimos. Ya, aquí. ¿Se acuerdan que yo les hablé del valor de una variable? Le hablé de un valor de una variable. El total. A ver, quiero que me pongan atención a la pizarra. Ya estamos ultra atrasados, pero no quiero que alcancemos a ver más. Por ejemplo, en la proporción inversa, decíamos que era un trabajador 12 meses, ¿cierto? Y 2 trabajadores se demoraban 6 meses. 3 trabajadores se demoraban 4 meses. 4 trabajadores se demoraban, ¿cuánto? 3 meses. 5 trabajadores se demoraban no sé cuánto. Ya. A poner 6 trabajadores se demoran 2 meses. Y hablamos de, por ejemplo, 1 por 2, 1 por 12 es 12. 2 por 6 es 12. 3 por 4 es 12. 4 por 3 es 12. 6 por 2, 12. Entonces, Esto que está acá, este valor, se llama constante.
Para poder encontrar una proporción inversa, tenemos que primero encontrar la constante. Y es lo que me muestra aquí la guía. Aquí tengo la constante. Por ejemplo, ya. Estos tengo que hacerlos que sean inversamente proporcionales. ¿Ya? Ojo, porque no se calcula la regla de 3, te cambia. Acuérdate que aquí ya no es cruzado. Ojo con eso. Es muy importante. Ya. ¿Cuál es la constante aquí? 9 por 6, ¿cuánto es? Por 4. O sea, 9 por 4, ¿cuánto es? ¿Cuánto es 9 por 4? Ya, pues chiquillo. 9 por 4. 36. 36. Ya, entonces quiere decir que aquí, en todos lados se repite el 36. 36. ¿Se fija o no? Ya. Sí. Atención. Número que multiplicado por 3 me dé 36. 12. 12. El de arriba es 12. 12, ¿por qué? Porque 12 por 3 es 36. Y 9 por 4 también es 36. Mantengo la constante. Número que multiplicado por 18 me da 36. ¿Qué es? El 2. Ya. ¿Y aquí cuál será? Si este es el 2, ¿cuál será aquí? 1. 1. ¿Y arriba cuál será? 36. 36. 36. Listo, completamos la tabla. ¿Se fija? Entonces, A aumenta y B Disminuye. disminuye. Chiquillos, vamos a dejar la clase hasta aquí. Me quedé con un montón de material que tenía para trabajar con ustedes, pero bueno, lo veremos el próximo martes. Ya para cerrar el año estamos cerrando con esto. Por la prueba, estudien hasta lo que vimos la semana pasada. Proporciones, un poquito nomás, no va a haber mucho. Y espero que tengan un lindo día y por favor estudien para la prueba, que no, en lo personal no quiero hacerla tan difícil. Ya la voy a construir yo, tampoco va a ser va a ser por Dasquid, ¿ya? Eso sí es seguro. La voy a hacer por Dasquid, ¿ya? Ya, chiquillos, que estén bien, cuídense mucho. Nos vemos el jueves. No. Chao. Adiós. Adiós.